Sueldo empresarial versus retiro de utilidades, o sea, impuesto global complementario. Nos contaron toda la maravilla del sueldo empresarial durante este año, viste a lo mejor muchos videos sobre eso, pero hubo un lado B, una letra chica que no te contaron, y eso se llama el impuesto global complementario. Así que si usted realmente quiere entender todo lo que es la letra chica, el B, la otra cara de la moneda del sueldo empresarial, quédese hasta el final de este video que yo le voy a explicar todos estos temas. Por un lado, tenemos aquí lo que se llama sueldo empresarial, ¿ya? Muy importante para que no estemos haciendo solamente retiros de utilidades dentro de nuestra empresa. Todos nosotros sabemos, o por lo menos deberíamos saber como emprendedores, que si hacemos retiros de utilidades, esos retiros de utilidades después van a pagar un impuesto, ¿ya? Que es el impuesto a la renta. Mientras más retiremos, más impuesto a la renta pago. Por otro lado, yo tengo lo que es el famoso sueldo empresarial. Entonces es una manera en la cual yo le digo al Servicio de Impuesto Interno, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer retiro, me pago un sueldo. Como efectivamente trabajo en mi empresa y trabajo más muchas veces que un mismo trabajador, entonces yo me asigno un sueldo de acuerdo a los ingresos que tiene mi pyme. Entonces, si el ingreso de la pyme, por ejemplo, eran 5 millones, perfectamente mi sueldo podría ser 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. Cosa muy distinta es si a lo mejor mi pyme con suerte alcanza 1 millón de pesos en ingresos y yo me quiero poner un sueldo de 1,5 millones. Sería poco creíble. ¿Lo podría hacer? Sí. Pero si el Servicio de Impuesto Interno hace sus cruces de información y detecta esto, que muchas veces lo va a hacer, entonces nosotros estamos en un gran problema, ¿no? Porque no vamos a tener cómo justificar de dónde salió el dinero para poder pagarme ese ingreso de 1,5 millones con un ingreso de 1 millón. Estamos hablando de que hay 500 luquitas por ahí que están perdidas. Entonces, bueno, en base ya a esta ecuación, a este equilibrio, yo puedo decir, bueno, me pago un sueldo dependiendo del contexto, del ingreso, sueldo empresarial. Perfecto. Pero supongamos que usted se va a pagar un sueldo de 3 millones. 3 millones multiplicado por 12 meses. Entonces, hablamos de 36 millones de pesos que tuvo de gasto la empresa. Genial. Y se sacaron limpiamente sin pagar ni uno, ¿ya? Ni una, por la pyme no paga ni un impuesto por eso, porque es gasto. Entonces, te ayuda un montón. Pero el otro lado B es que no solamente existe la renta de la empresa, también existe la renta del socio, de la persona. Cuando llega el mes de abril de cada año, la operación renta, de declaración del formulario 22, y esta materia no la estamos hablando para contadores ni para asesores tributarios, es para emprendedores. Cuando nosotros hablamos de eso, esos 36 millones... son ingresos que tú tuviste como persona. Y sobre eso hay un impuesto que pagan las personas, que a veces no sabemos cómo se llama. Y se llama impuesto global complementario. El impuesto global complementario, para que usted lo entienda, tiene un tramo exento. Servicio de Impuesto Interno dice 13,5 UTA, ¿ya? Que son unidad tributaria anual. Esa es la medida. Si usted no supera las 13,5 UTA, entonces usted va a quedar exento, ¿no? ¿Cuánto es aproximadamente esto? Reducido, o sea, traducido a pesos chilenos, son 10.900.000 pesos aproximadamente. Si yo percibo ingresos sobre esa cantidad, pago como persona 0 impuestos. Es decir, ya no estamos hablando de la renta de la pyme, ¿ya? Del F22 de la pyme, sino de la persona. Entonces ahí, como persona, imagínese 36 millones. Entonces, si tengo 36 millones, voy a estar dentro del pago porque superé las 13,5 UTA entre los 10 millones 9. Entonces voy a tener que pagar impuesto global complementario. Pero puede ser que aún así, pagando impuesto global complementario, ¿ya? En mi F22 como persona, inclusive me convenga. Y para eso justamente es donde entra el concepto clave de planificación tributaria. Es decir, claro, por otro lado yo podría decir, no, es que yo no quiero pagar nada, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, en ese escenario, si yo no quiero pagar nada de impuesto global complementario, tengo un tope de 10 millones 9. Entonces, como sé que hay eso, voy a pagarme todos los meses, o por lo menos 10 meses sueldo empresarial, que esa es la otra arista. El oficio 2069 del Servicio de Impuesto Interno del 2025 establece de que nosotros, y usted lo puede buscar ahí en Google en el Servicio de Impuesto Interno, Oficio 2069. ¿Qué establece este oficio? Que yo me puedo pagar un sueldo donde la remuneración es variable, ¿ya? Pueden haber meses que lo declare y otros que no, ¿ya?
Es decir, no es obligatorio, no es como el sueldo normal de un trabajador donde todos los meses se tiene que pagar porque, y si no, ahí tiene que haber un finiquito o tiene que haber una licencia. No, en este caso no. Es variable, ¿ya? Yo puedo un mes poner un sueldo de 1 millón, el otro mes 800 lucas, el otro mes 1,5 millones, es variable, ¿ya? Puedo, dentro de este sueldo, entre comillas, entre paréntesis, pagar cotizaciones previsionales si así yo lo quiero, o si no quiero, solamente pago el impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Que va en el código 48, que nosotros también eso lo hemos enseñado. Entonces, frente a esa arista, yo digo, ok, desde enero a octubre voy a pagarme 1 millón de sueldo empresarial y lo demás ya lo veré cómo hago con los otros gastos. Y así también es una estrategia de optimización tributaria. Otra estrategia sería justamente verlo ya con una planilla, y por eso te voy a mostrar en pantalla esto gráficamente para que se entienda. Te voy a mostrar gráficamente cómo sería con un sueldo de 3 millones de pesos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Cuánto tienes que pagar de impuesto global complementario? Para entender todas las materias. Así que vamos a ir aquí con el video. Interrumpimos a este video para invitarte a nuestra aula virtual donde vas a poder aprender conocimientos en contabilidad básica F29, cómo pagar menos impuestos, formalización, ventas, estrategias, gestión y administración de tu pyme, punto de equilibrio, impuestos, conceptos básicos, marketing digital, página web, marca personal y mucho más. Así que básicamente te voy a dejar acá el link en la descripción para que le eches una miradita y puedas también potenciar y triunfar con tu negocio con nuestra aula virtual. Bien, aquí nosotros tenemos dentro de nuestra pantalla, ¿ya?, lo que es el sueldo empresarial. En esta planilla, para que la entendamos, puse el cálculo por mes, ¿ya?, con el impuesto único. Vamos a aprender cómo también podemos hacer este cálculo del impuesto único. Justamente la plantilla nos muestra desde al hasta, ¿ya?, la cantidad que nosotros podemos rebajar. ¿Cómo vamos a poder ver esto? Con nuestra tabla, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una tabla para el cálculo del servicio. Por ejemplo, aquí ponemos el mes, diciembre de 2025, y nos dice desde hasta, ¿ya?, cuánto es exento y cuánto es afecto. Desde 938.817 a 2.086.000 es respecto a este impuesto, que sería el 0,04 el factor. Y acá lo que es exento es este monto a rebajar. Entonces, bueno, dentro de estos ítems es como nos podemos calcular el impuesto único. Bueno, dentro de la tablita, entonces acá tenemos los meses. Si nosotros nos ponemos en este ejercicio, ¿ya?, un sueldo empresarial de 1 millón de pesos, entonces acá nosotros vamos a poner el valor, vamos a poner el factor, la cantidad de rebajar, que la tenemos que sacar de la misma tabla, como le he enseñado el Servicio de Impuesto Interno. Y esto nos daría el impuesto que nosotros tenemos que pagar, ¿ya?, dentro del F29 en el código 48, ¿ya?, para ser más técnicos. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo es la fórmula? Bueno, acá tenemos entonces lo que es la base imponible por el factor menos la cantidad a rebajar. Ese es básicamente la fórmula que nosotros tenemos que poner. Base imponible, entiéndase, el sueldo que usted se va a pagar. Por el factor, que en este caso es 0,04, menos la cantidad a rebajar, nos daría 3.588 en este caso. Si yo modifico esta información y digo, ya, mi sueldo va a ser 1,5 millones, esto va a cambiar, ¿ya?, y va a ser en este caso 23.588. Puedo poner hasta un sueldo con esta base, de acuerdo a lo que nos establece la tabla, de 2.086.000 pesos. Entonces, para ir haciendo los cálculos, supongamos que usted va a poner 2 millones de pesos. Eso es lo que vamos a enterar. Entonces, estaríamos pagando un impuesto único de 43.588 pesos. Esto es súper importante que nosotros lo entendamos. Entonces hay mucha diferencia entre 1 millón y 2 millones. Aún así, 43.588 pesos no es nada. En comparación a retiros y en comparación a lo que vendrían siendo cotizaciones previsionales, que en este caso no estaríamos pagando, ¿ya? Solamente estamos calculando sueldos. Bien, una vez que nosotros entendemos esto y tenemos la tabla, vamos a ir entendiendo más o menos que el total anual son 12 millones. Todo esto fue la cantidad a rebajar y esto es lo que efectivamente pagué en todo el año, para que nosotros lo tengamos en consideración. Si nosotros aplicamos más o menos otro ejemplo, vamos a ver un escenario B, ¿ya?, de 2,5 millones. Aquí vamos a ir viendo todo lo que vamos a ir pagando más o menos mensualmente en impuesto único. La tabla cambia drásticamente. Para 2,5 millones estaríamos acá en este tramo del 8%. Entonces, bueno, dentro de esto
nosotros vamos a ir viendo más o menos en la misma fórmula, pero solamente que el impuesto único cambia. Y aquí veríamos justamente, podríamos sumar los totales finales de todo esto. Ahora, para que nosotros entendamos más o menos esta planilla, vamos a ir viendo otro escenario que nos va a ayudar muchísimo frente a esto. Sueldo empresarial versus retiro. Tenemos el concepto, ¿ya? Por ejemplo, en el concepto esta pyme tuvo ingresos por 30 millones de pesos. Y dentro de los gastos la pyme normalmente tuvo 3 millones de pesos porque es una pyme de consultoría. Pero sucede que se le metieron 15 millones adicionales de gastos, ¿ya? ¿Cómo se hizo eso? Poniéndole 12 millones de sueldo empresarial. ¿Qué fue lo que aplicamos en el escenario número 1? Eso nos da justamente un total de 15 millones. Los 3 más los 12. 15 millones de gastos. Eso nos lleva justamente a tener una escena muy diferente que si solamente aplicamos retiro, que es lo que estamos viendo en esta columna, ¿ya? Entonces acá tenemos dos escenarios. El escenario A, sueldo empresarial, donde ya tengo un total de gastos de 15 millones versus mi total de gastos de 3 millones, ¿ya? Lo que me da una base imponible de 15 millones versus la base imponible de 27 millones. ¿Por qué base imponible? Quizá, claro, tú no entiendas el concepto. La base imponible es el monto o el saldo sobre el cual el Servicio de Impuesto Interno va a determinar el cálculo de las utilidades de tu empresa, ¿ya? Es decir, ingreso menos egreso nos da una base imponible de 15 millones. Y en este escenario B, de retiro solamente de utilidades sin sueldo empresarial, 27 millones. Esto ustedes pueden jugar con esta tabla, ¿no? Ustedes también se pueden crear esta tabla, ¿ya? Y pueden hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que aquí hay un impuesto de primera categoría a pagar de 1.875.000 pesos. ¿Cómo llegamos a este cálculo? Los 15 millones por 12,5 estamos viendo aquí, ¿ya? Que vendría siendo el impuesto a la renta aplicado a 2026. A ese 1.875.000 pesos yo le voy a descontar el PPM acumulado, el pago provisional mensual que hizo en los F29, que en este ejemplo ficticio son 500 luquitas, lo que me daría a pagar 1.375.000 pesos de impuesto a la renta. Hubo un retiro de utilidades de 15 millones. Ahora, aquí me quiero detener un poquito también porque hay otras cositas que se pueden hacer, por ejemplo, como hay un beneficio fiscal tributario en el cual tú puedes decirle al Servicio de Impuesto Interno, sabe que de estos 15 millones yo voy a reinvertir la mitad a mi propia empresa, no lo voy a retirar. Es decir, 7 millones y medio van a quedar adentro, ¿no? Y los otros 7 millones y medio se van a retirar, entonces mi base imponible va a bajar. Puedo hacer esos cálculos también. Pero como no nos estamos metiendo con eso, solamente lo dejo como comentario para que tú lo hables con tu contador. Entonces aquí el retiro de utilidades es por 15 millones. Como hubo un retiro de utilidades de 15 millones, entonces yo voy a tener que también pagar en mi renta personal, por eso que está en amarillo aquí, porque está fuera de estos ítems, un impuesto global complementario de 15 millones. Y eso justamente también hay una tablita en la cual el Servicio de Impuesto Interno nos dice en qué tramo del impuesto global complementario nosotros caemos dependiendo de nuestros ingresos, ¿ya? Así que si nosotros tenemos menos de 13,5 UTA, ¿ya? Unidades tributarias anuales, que son 10 millones 9, no pagamos nada, ¿ya? Si superamos esa tablita, entonces ya estoy en el tramo de los 15 millones. 149.000 me daría a pagar. Pero también habría un crédito, porque esto yo ya la pagué con la pyme. Entonces ese crédito a mí me lo devuelven, ¿ya? Entonces dentro de lo que es la renta habría también una devolución de impuestos. No es en la renta pyme, sino que en la renta de la persona. Si yo resto ese monto, justamente me va a dar a mí un total entre suma y resta de 149.168. Porque claro, aquí yo pagué, pero también me devolvieron. Entonces, finalmente lo que quedó de saldo a pagar entre que pagué y me devolvieron fueron 149.368. Ahora, en este escenario número B, solamente tenemos mucho ingreso, poco gasto, tenemos un retiro de utilidades de 27 millones. Por lo tanto, aquí es lo que nosotros estamos viendo, que hay una base imponible, aquí estamos viendo acá de 3.375.000. Pasamos de 1.800.000 a 3.375.000. Palabras mayores, mucho más. Sobre eso, el impuesto que me da a mí a pagar fueron 2.875.000, es decir, le estoy restando el PPM. Y entonces me da un impuesto global complementario también mucho mayor a pagar, que son 707.963, 700 luquitas. Entonces, bueno, acá va a haber también una devolución, ¿ya? Por el crédito del impuesto pagado de 3.375.000. Y finalmente lo que entre suma y resta lo que yo voy a terminar pagando son 707.963.
Entonces, en este ejemplo, como nosotros podemos ver, hacer una optimización tributaria con sueldo empresarial, la opción A le gana mucho a lo que es la opción B, finalmente. Más o menos para que hagamos las comparaciones. Acá tenemos más o menos cómo funciona todo lo que es el impuesto global complementario. Tengo el link con la tabla, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Pero ustedes pinchan aquí y aquí tenemos la tabla, ¿ya? Del impuesto global complementario. Hasta 11.265.000 es exento, es decir, los 10.009.000 era un ejemplo que yo les había dado. Lo real es que hasta 11.265.000 estoy exento. Ya superando eso, hasta los 25 millones, estoy en el tramo del 4%, el 0,04 del factor, ¿ya? Y si supero esta cantidad, voy a entrar en el tramo del 8% y así sucesivamente, ¿ya? Hasta llegar al 40%, palabras mayores, cuando mis ingresos superan los 258 millones, ¿ya? Así más o menos está la tabla y ustedes acá pueden ir también creando su tabla e ir haciendo los cálculos correspondientes, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, en la tabla pusimos un ejemplo, que son los 15 millones por 0,04, ¿ya? Entonces así más o menos nosotros vamos viendo cuánto tenemos que pagar de impuesto global complementario, ¿ya? Entonces, bueno, acá siempre hay una cantidad a rebajar como el impuesto único, ¿ya? Pero esta tabla ya es más global, ¿ya? Entonces, si usted ganó 15, 20 palitos, 18 millones, más o menos, usted sabe que tiene que multiplicarlo por este factor y le resta los 450,632, le va a dar más o menos cuánto tiene que pagar de impuesto global complementario, ¿ya? Hay una presunción de gastos que también se puede hacer en la renta del F22 de la persona, que es del 30%, ¿ya? Hay un beneficio educacional que está metido por ahí, bueno, harina de otro costal, ¿ya? Pero más o menos lo que nosotros estamos viendo aquí es sueldo empresarial versus retiro, ¿ya? Usted deduce, usted saca sus propias conclusiones sobre esta tablita que le hemos mostrado. Y bueno, una vez que nosotros ya hemos entendido más o menos en este escenario, en este ejemplo, hemos mostrado dos escenarios, uno donde no pago impuesto global complementario, quedo exento, y el otro donde sí tengo que pagar. Hay muchas cositas que se pueden hacer, pero más o menos este video es para mostrarle un poquito el lado B de lo que es el sueldo empresarial, ¿ya? Que tampoco es negativo, ¿ya? Siempre y cuando nosotros recibamos una devolución, que eso es muy importante y que muchas personas no conocían, que justamente existe ese crédito, ¿ya? Dentro del F22 de la persona, que es lo que a ti te devuelven, ¿ya? Porque tú como empresa ya pagaste, entonces no tienes que volver a pagar. Por eso que hay una devolución de impuestos, ¿ya? A pesar de que tú tengas que pagar renta, también puedes recibir una devolución de impuestos y se van equiparando las cosas. Entonces al final lo que yo tengo que ver es el costo final. Por una parte salió dinero de mí que tuve que pagar y por otra parte entró dinero de mí. ¿Cuánto fue el saldo final que efectivamente tuve que pagar en una renta? Claro, esto no va a aplicar para todos porque hay algunos contribuyentes que tienen problemas con el CAE y que lo que hace el Servicio de Impuesto Interno le chupa toda esa platita, ¿ya? La extrae y le dice, ok, con esto vamos a pagar un poco de lo que usted tiene de la deuda aquí. Entonces no va a haber devolución de impuestos. Pero claro, estamos pagando algo que debo, entonces finalmente todos ganamos, ¿ya? Por así decirlo. Claro, tengo el dolor de que no voy a tener esa platita, ese 1.800.000 que a lo mejor podría haber recibido y podría haber hecho muchas cosas con 1.800.000 y no lo voy a tener en este contexto, ¿ya? Pero de igual manera me ayuda, ¿ya? Así que bueno, espero que este video le sirva muchísimo. Si quieres aprender más, profundizar más sobre todos estos temas, ¿ya? Hay un curso que nosotros tenemos, ¿ya? De sueldo empresarial, tenemos curso de cómo pagarme en impuestos, contabilidad básica, F29, tenemos un pack de estos 4 cursos. Si usted está recién comenzando, le recomiendo el de contabilidad básica. Si usted ya quiere meterle más gastos a su empresa, el de sueldo empresarial y así sucesivamente. Todo eso se lo voy a dejar en el link del perfil para que le eche una miradita, pueda aprender y profundizar mucho más estas materias. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un like, un comentario, que es el pago justamente para seguir haciendo estos videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.